¿Qué tal, hermanos? Sean todos bienvenidos a este espacio de reflexión del Evangelio del día. El día de hoy meditaremos el Evangelio de San Juan en el capítulo 8, en los versículos del 31 al 42. En aquel tiempo, Jesús dijo a los que habían creído en él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham. Sin embargo, tratan de matarme, porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La fe en el Señor Jesús nos exige permanecer en su palabra. Nos exige seguirle. Eso es el discipulado. El evangelio que acabamos de escuchar, hermanos y hermanas, inicia diciendo: Jesús dice a los que habían creído en él. El día de ayer, el evangelio nos decía al final: después de dar este discurso, muchos creyeron en él. Jesús mostrando su identidad como enviado del Padre, en su unidad con el Padre. Y entonces a los que han creído en él por este discurso, les dice: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Porque el discipulado no es solamente un acto de fama o de decir: yo soy discípulo de Jesús. ¿En qué reconocerán que somos discípulos de Cristo? En el testimonio de la presencia y de la persona de Jesucristo en nuestra vida. Y esto se alcanza a través de la palabra de Dios, del mantenernos fieles a la palabra de Dios. Por eso Jesús más adelante dirá a los que se dicen hijos de Abraham: ustedes son hijos de Abraham. Eso dicen. Y sin embargo tratan de matarme. No hacen las obras de Abraham. No se comportan como Abraham. Entonces, cuando el hombre, el Hijo de Dios, cuando el discípulo de Cristo dice que es discípulo de Cristo, también tiene que configurarse y configurar su vida como Cristo. Algo que en algunas enseñanzas se llama transformarnos en Cristo. Aquellos que han creído a través del anuncio de la palabra de Dios y que ha suscitado el anuncio de la palabra de Dios la fe, es necesario mantenerse fieles a la palabra de Dios hecha carne, Jesucristo, a la palabra de Dios que se anuncia, que se revela en Jesucristo. Por eso tiene que haber una congruencia en la vida cristiana, en lo que digo, en lo que creo y en lo que hago.
Digo creer, digo ser discípulo de Cristo. Creo en Jesucristo. Entonces mis obras tienen que ser obras según Cristo. Por eso estos hombres dicen, no hemos sido esclavos de nadie. ¿Y por qué nos dices entonces, serán libres? Y Jesús dirá, todo el que peca es un esclavo del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Y entonces ellos echan mano de que son hijos de Abraham. Y Jesús los cuestiona fuertemente. Y es que aquel también que en el tiempo de hoy dice ser discípulo de Cristo, también la palabra de Dios nos va a cuestionar fuertemente. ¿Cómo te comportas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo eres? ¿Quién eres? ¿Qué testimonio das de Cristo? ¿Qué obras haces según Cristo? Y es que el discípulo tiene que ser Cristo 24 horas del día. Y hablo de ser Cristo porque esos son los pasos, transformarse en Cristo. Dejar que Cristo permee toda su vida. Dejar que Cristo inunde todo su ser. Por eso ellos dicen, nuestro padre es Abraham. Y Jesús cuestiona, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme. Dice cuando el cristiano dice, yo soy de Cristo, estoy en la iglesia, participo en los grupos, participo en la comunidad, pues tiene que hacer obras según Cristo, comportarse como Cristo lo haría. Es decir, algo que se llama testimonio de la vida. Por eso Jesús dice en el final de este evangelio, si fueran hijos de Dios y si Dios fuera su Padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. No se trata la vida cristiana solamente de hacer fama o de hablar y decirle al mundo que soy cristiano. Se trata de vivir como un cristiano verdadero o como un cristiano auténtico, como un cristiano que da testimonio de lo que cree y en quien cree, Jesucristo. Jesucristo el Hijo de Dios, Jesucristo el enviado del Padre, Jesucristo en quien creo y por el cual quiero ser fiel a su palabra. Y al ser fiel a su palabra, eso me llevará a permanecer en la libertad de los hijos de Dios. Que el Señor, hermanos, nos conceda ser congruentes en lo que decimos, en lo que creemos, en lo que hacemos. No se trata de decir y no hacer, sino se trata de decir y testificar. Que Dios te bendiga y que podamos comportarnos siempre como verdaderos y auténticos discípulos de Cristo. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día, que te invito a poder seguirme en mis redes sociales, en Facebook y en YouTube. En Facebook puedas darle me gusta y seguirme, y en YouTube puedas suscribirte. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día.